Buenos días, doña Juana, ¿cómo está? Doña Claudia, que también la estoy aceptando ahora. Buenos días, ¿me escuchan? Doña Ada, buenos días. Necesito que me confirme si me escuchan o no, por favor. Hola, buen día. Se escucha Ya. perfecto. ¿Cómo está usted, doña Claudia? Buenos días. Buen día, profe. ¿Alguna interrogante, pregunta, duda, considerando que hoy día en nuestra penúltima conexión, ya el próximo sábado la última y después el día 2 de marzo se cierra la plataforma, o sea, termina oficialmente la asignatura? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Hoy día, ¿qué corresponde ver? Hoy día corresponde ver la primera parte de la unidad 3, nuestra última unidad 3, ¿ya? ¿Qué vamos a analizar hoy día? Hoy día vamos a abocarnos a la vinculación, a la relación que existe entre derechos humanos y políticas públicas. Repito entonces, vamos a analizar de qué manera, de qué forma vinculamos una política pública con un derecho humano, ¿ya? Y lo primero que hay que analizar acá es ver qué es lo que es una política pública, cómo la definimos, para poder entender de qué estamos hablando, ¿ya? Primero que todo, aclarar que no existe una única definición de política pública, ¿ya? Existen varias, cientos, si no miles de definiciones, ¿ya? Aquí vamos a analizar someramente algunas solamente, evidentemente en virtud del tiempo, pero de manera genérica podemos decir que una política pública es un programa que un gobierno desarrolla en función de un problema o de una situación específica. Repito entonces, de manera genérica, conceptualmente, una política pública es un programa, ¿ya? Es un programa. Déjame ver si alguien ha llegado para aceptarlos. No, nadie más. Es un programa entonces que un gobierno desarrolla de manera concreta ya en función de dar una respuesta satisfactoria a un específico problema o una situación determinada. ¿Ya? Otro concepto, también genérico, dice que la política pública busca de parte del gobierno dar una concreta respuesta a una demanda social. ¿Ya? Y ya más genéricamente, la más común de todas, dice que la política pública es todo aquello que un gobierno decide hacer o no hacer, ¿ya? Vale decir, aquí entonces queda claro que cuando hablamos de política pública, siempre vamos a hablar del gobierno de turno de que se trate, ¿ya? Vale decir entonces, como resumen o como conclusión, déjame un segundito que voy a aceptar a dos personas que están ahí, sí, ¿ya? Siempre en la política pública va a estar presente el gobierno de turno. Y siempre la política pública va a tener como norte dar una respuesta satisfactoria a un problema, a una situación específica del momento. ¿Ya? Ustedes comprenderán entonces que es el gobierno de turno el que va a determinar qué política pública, de acuerdo a su criterio, es buena o es conveniente para dar una respuesta a un problema que el mismo gobierno detectó, ¿ya? Y ahí evidentemente
entra gráficamente el color político del gobierno de que se trate. Porque un gobierno X le va a dar prioridad a un problema específico y otro gobierno de otro color le va a dar prioridad a otro problema específico. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene teóricamente toda política pública? Repito entonces, ventajas y desventajas que tiene toda política pública. Vale decir entonces, aquí nos vamos a referir a los aspectos positivos y negativos que puede tener toda política pública. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, deme un segundo, ¿alguien me está hablando para eso? Tiene el micrófono abierto, deme un segundo. A ver. Ahí sí, ahí, ya. ¿Por qué? Sí, yo quiero Porque, hablarle. cuénteme. Yo le puse Sí, lo que silencio, pasa, disculpe. no sé, Dígame. no, tranqui. Mire, lo que pasa que igual me llama la atención porque usted dice que al final es como que la decisión lo toma el gobierno de turno, Así es. pero se supone que estas políticas públicas igual deberían ser trabajadas de forma conjunta con la sociedad porque en definitiva los problemas, cierto, que se vive en la sociedad, pues, o sea, los políticos tendrían que estar como dispuestos a resolver las necesidades que nosotros tenemos como comunidad, ¿o no? Sí, yo coincido con usted, pero al final del día, por ejemplo, hoy día que está a la cabeza del gobierno Boric, él, con su gobierno, él hoy día dice, ok, a ver, le voy a poner un ejemplo concreto, un ejemplo, y para mí me gustó la política pública de este gobierno. Boric, por ejemplo, le dio tiraje a la chimenea al tema de los trenes urbanos. ¿Ya? Gracias a esa política pública, hoy día existe el tren que corre entre el sur, que llega de Puerto Montt a, bueno, para el norte, ¿cómo se llama? Frutillar, ¿ya? Eso no existía. Ya, Hoy día, por ejemplo, también acá en Concepción se proyecta la política pública, también el tren que quiere llegar que entre Concepción y Lirquén, ¿ya? Lo mismo en el tren que corre de Chillán, disculpen, de Talca a Constitución, ¿ya? Están modernizando el tema de los trenes. Están comprando trenes nuevos para, por ejemplo, poner más servicio en el biotren acá en Concepción, que es muy demandado en la zona de Coronel Concepción. Mucha gente vive en la zona de Lota, Coronel, y tiene que viajar a trabajar a Concepción y les quedan cortos los trenes. Entonces, ¿por qué digo que el gobierno? Porque en definitiva es el gobierno de turno el que decide, no, esta política pública no la queremos hacer, esta otra sí. ¿Ya? Un ejemplo del gobierno anterior, el tema del gobierno anterior de Piñera. A ver, déjeme acordarme de alguna política pública. El tema de la PGU, eso forma parte del gobierno anterior, ¿ya? Para que la gente, en caso de recursos, tenga un monto de dinero extra. Ahora, yo coincido con usted en que la sociedad debe intervenir. Si interviene a través de los grupos intermedios, junta de vecinos, ya, fundaciones, pero a ellos les piden la opinión respecto a una política pública. Pero quien decide si la política pública se hace o no se hace es el gobierno, no nosotros la sociedad. Lamentablemente, nuestra intervención, nuestra participación respecto a una política pública es ínfima, es muy ínfima. O sea, a nosotros nos piden la opinión. No sé si a ustedes les pasa de repente que los llaman de alguna empresa para hacer alguna encuesta. ¿Le ha pasado a usted o no? Y son encuestas reales, no son estas encuestas de la cárcel. ¿Nunca lo han llamado a ustedes por alguna encuesta? En realidad sí, pero yo no la contesto porque no sé si son verdaderas o no. Ya, yo les he contestado y son verdaderas. Ya, empresa cadena, a eso se reduce nuestra intervención en la política pública. Nada más, nada más, nada más. Y en el ámbito político todo lo mismo, o sea, cuando se supone que teóricamente dicen que los senadores, los diputados ya deben hacer valer los derechos del pueblo, ¿no es cierto? Bla, bla, bla. Pamplinas. Nosotros votamos y se acabó nuestra intervención.
¿O ustedes creen que después que el político, sea el color político que sea, izquierda o derecha, nos va a llamar a nuestra casa y nos va a decir, oiga, sabe, mire, tengo planeado hacer esta ley, ¿qué opina usted? Eso no ocurre. Sí, porque igual eso es súper lamentable porque debería ser como más un trabajo en conjunto, porque al final, Es que yo no, si yo eh, coincido con usted, pero no, no ocurre, no pasa. mm, Más allá, como le digo, que le pregunten a alguna junta de vecinos, a algún centro de madre, ya respecto a alguna política pública específica, pero le preguntan su opinión. A ver, perdón el parangón, esta opinión mía. Esto es como cuando yo le pregunto a mi hijo, qué quieres de comer hoy día, hijo? Yo quiero papita frita, pero ¿quién decide quién cocina? Yo, no mi hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, por mucho que mi hijo me dé su opinión, al final del día, yo decido si la tomo o no la tomo. Y acá más o menos lo mismo. O sea, el gobierno me pide la opinión, perfecto, pero el gobierno ve si considera o no mi opinión. Y la política pública la va a hacer igual, con mi consentimiento o sin mi consentimiento. Un solo ejemplo, también responsablemente. Yo no soy partidario del aborto, ¿ya? Y sin embargo, se creó la política pública del aborto, a mí no me preguntaron, ¿ya? Y existe hoy día el aborto en las tres causales, ¿ven? Entonces, ahí tienen, no sé si con los ejemplos logro que ustedes entiendan que por mucho que nos pregunten la opinión, el gobierno decide al final del día si la toma, si la considera o no la considera. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero reitero, es el gobierno, es el que decide esta política pública la hago, esta política pública no. Porque a lo mejor, sí, miren, al ¿sí? final el gobierno lo que viene es a hacer su programa de gobierno. Ujú. En Mire, definitiva, o sea, tiene su proyecto y eso es lo que lleva a cabo. la delincuencia, ¿no es acaso una necesidad de todos? Y esto viene de Sí, pues, gobierno, Bachelet, Piñera, Boric, ¿quién más tuvo para atrás? Elwin, Ricardo Lagos, exacto. Frei, y El tráfico, el ni- microtráfico. ninguno ha sido capaz, ninguno ha sido capaz de erradicar la delincuencia. Suena como a propaganda política, pero es así. O sea, la cosa va de mal en peor, va de mal en peor. O sea, antiguamente, década del 80, 90, los que éramos más jóvenes, salíamos a carretear, ¿no es cierto? Yo andaba relativamente tranquilo por la calle en la noche. Hoy día, con 48 años, bueno, ya también cambió mi vida, ahora soy ya padre de familia, bla, 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 pero a mí no yo ya no soy de salir en la noche, o sea, para carretear prefiero carretear en mi casa, un asadito con algún amigo, ¿no es cierto? Una cerveza, o no sé, una piscola, y se acabó. Pero eso de andar en la calle, yo, aparte que no me gusta hoy día, no lo haría tampoco por el tema de la inseguridad, ¿ven? Entonces, y todos los gobiernos, todos los políticos que vienen, por ejemplo, ahora que ya estamos en campaña política, ¿cuál es el primer eslogan en el caballito de batalla? Vamos a acabar con la delincuencia, voten por mí. Después llegan al poder y no pasa nada. Opinión es mía, ustedes pueden estar de acuerdo o no. Pero lo irrefutable es, les guste o no les guste, el gobierno es el que decide qué política pública se hace y cuál no. Y eso es una primera gran desventaja, que es el tema que estamos viendo analizando ahora. Ventajas y desventajas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reitero, toda política pública puede revertir, puede potenciar o puede inhibir la capacidad ya que tenga el Estado para poder lograr el bien común, porque eso es lo que busca la política pública generalmente, es el bien común de la sociedad, ¿ya? Bien común, no bien individual, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar políticas públicas de empleo, ya, eso también, ahora, ahora que lo nombré, me acordé. Eso también es una política pública que se estableció Piñera, en donde le dijo al empresario, mire, señor empresario, yo le voy a subsidiar el empleo a la mujer para que usted la contrate. Ya le voy a pagar una cantidad de plata para incentivarlo que usted contrate más mujeres. ¿Por qué? Porque bajo el gobierno de Piñera se dieron cuenta de que el empresario no contrataba mujeres en edad fértil por el temor a que quedaran embarazadas y le dejaran la pega botada. Así de fuerte, así de claro. ¿Ya? Política de vivienda.
No estoy seguro, pero me parece que el subsidio del arriendo se generó bajo el gobierno de Piñera, pero lo terminó Boric, ¿ya? No estoy seguro, no estoy 100%, pero ahí tienen otro ejemplo de política pública. O el tema de la masificación de los subsidios para comprar casa. Hoy día se viene otra política pública que todavía no está terminada, pero es el subsidio para el crédito hipotecario. El Estado me va a entregar una cantidad de plata a mí para poder solventar el crédito hipotecario y así comprar mi casa, la casa propia. ¿Ya? ¿Qué otra? La política pública de educación. ¿Ya? El hecho de que hoy día la educación mínima en Chile sea la educación media y el hecho de que hoy día exista la gratuidad es una gran ventaja. En mis tiempos, el único crédito que existía en la educación superior era el crédito, no era Conaval del Estado, era otro. Ay, ¿cuál será? Ay, no me acuerdo el nombre, pero era el único crédito. O estudiabas que tu padre te pagaba 100% de la carrera o algún familiar, o estudias con crédito. ¿Ya? Hoy día existen becas en las universidades, sobre todo las privadas. Eso lo encuentro bueno, sí, ¿ah? Las privadas han ido de menos a más. ¿En qué sentido? En mis tiempos, el que estudiaba una privada era mal visto. Ah, no, a este gallo le fue mal en la práctica académica. Por eso está estudiando la San Bacán o la San Sebastián. O a este tipo le fue mal y por eso se metió a la Universidad de Desarrollo. ¿Cómo te fue la prueba? Como lo yo, Universidad de Desarrollo. Ese es el eslogan. Hoy día no. Hoy día el paradigma cambió. Hoy más, hoy día hay puntajes nacionales que están entrando a universidades privadas, como las nombradas, San Sebastián, ya Desarrollo, porque la universidad dice, ok, yo te quiero tener aquí, porque para mí es prestigio que tú estudies acá. ¿Y cómo lo hacen? Dándole una beca que estudie 100% gratuito. Eso, repito, en mis tiempos era imposible, impensado. ¿Ya? El crédito, ¿cómo se llama? Crédito fiscal. Era un crédito aval del Estado, pero era un crédito fiscal. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, esa es la gran ventaja. Repito, la gran ventaja es que podemos a lo mejor no estar de acuerdo con el gobierno de turno, porque, como yo, por ejemplo, que estableció la política pública del aborto. Ya, no estoy de acuerdo, pero me saludo la bandera. Y la gran ventaja es que concretamente sí da respuesta en algunas ocasiones a una real necesidad de la población. Como el ejemplo que estaba dando yo, el ejemplo de la educación, el ejemplo de la vivienda y el ejemplo del incentivo al trabajo. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los elementos que encontramos en toda política pública. Política pública que, repito, puede ser buena o puede ser mala. Son 4 los elementos. Primero, el elemento de la oportunidad. Elemento de la oportunidad. Segundo, el elemento de la calidad. Tercero, elemento de la transparencia. Y cuarto, elemento de la apropiación social. ¿Cuál es el elemento o principio de la oportunidad? Este elemento de la oportunidad se refiere al acceso que toda persona, que toda la sociedad debe teóricamente tener acceso o tener, mejor dicho, a un servicio esencial. ¿Ya? Por ejemplo, salud pública, educación, transporte, vivienda. Repito entonces, principio de la oportunidad se refiere a que la política pública, en la medida que sea posible, pueda permitir a los habitantes de un específico lugar acceder a un servicio esencial, como por ejemplo salud pública, educación, transporte, vivienda. ¿Ya? Dicho otra forma, dicho otra forma, entonces, si la política pública logra llegar a un mayor número de personas, un mayor número de personas logra entrar a la educación superior, un mayor número de personas logra obtener casa propia, un mayor número de personas logra arrendar con subsidio, se entiende entonces que la política pública cumple con este principio de la oportunidad. ¿Ya?
Por el contrario, si la política pública llega a poca gente, entonces la política pública no va a ser oportuna, sino que teóricamente va a ser inoportuna. Eso en cuanto al principio de la oportunidad. El segundo principio o elemento es el principio o elemento de la calidad. Calidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el servicio que entrega el Estado a las personas sean de un expedito acceso y que además cumpla con las expectativas de las personas ya a través de una entrega, dice la norma, técnica y humanizada. ¿Qué quiere decir con esto? El principio de la calidad. Que la política pública concretamente sea buena para las personas a las cuales responde necesidad. O sea, y si le vamos a entregar una casa con subsidio a una persona, esa casa le sirva a la persona y que no se gotee, no se caiga a las paredes, ya no se pase, no genere hongos, ya, porque obviamente no va a ser de calidad la propiedad. Y aquí entramos en un problema concreto que eso lamentablemente sucede. Entregan las casas, entregan los departamentos, pasan 6 meses, o se lo entregan en verano, y en invierno queda la embarrada porque en invierno con una lluvia se llenan de hongos, se inflan las paredes, eh, se caen las puertas y se Pero escucha ahí, todo lo que dice el vecino, todo lo que hace el vecino de arriba y lo que hace el vecino de abajo. pero pareciese que eso lo hacen con intencionalidad, pues, porque ahí después empiezan a salir, ¿cierto? Esa nuevas empresas o la gente tiene que seguir postulando a proyectos para el arreglo de la techumbre, para el arreglo de la ventana, entonces al final terminan toda la vida arreglando una vivienda que debió haber sido entregada en óptimas condiciones. Así es. Entonces, tan así, yo veo que es como un negocio lo que tiene, pues, pero así dar una solución real no lo veo así. Es que, mire, usted toma la palabra negocio. Y para mí, responsablemente, el que entra a política es porque quiere negociar. Yo no veo, o sea, yo no me trago ese cuento de cuando los políticos dicen es que yo tengo vocación de servicio público. El servicio privado será, pues digo yo, porque es para servirte a ti. ¿Ya? Me voy a salir un poco de la asignatura, pero ahora, ¿cuántos políticos ven, no, si este contrató a su hermano para que hiciera una empresa, tiene una empresa de aseo y contrató al hermano para que limpiara las calles de la comuna? ¿Ya? O yo diputado, me dan teléfono, ¿no es cierto? Me dan plata para la oficina e instalo a mi mujer o a un amigo para que le den plan de teléfono gratuito. O los pasajes de avión de los políticos también se ha sabido que los ocupan, no lo ocupan ellos, sino que lo ocupan los hijos, lo ocupa la mujer, el esposo, el marido, ¿ya? Entonces, lo que usted dice, yo lo comparto, o sea, no pongo en duda, no me consta, pero es como dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que evidentemente en algunas ocasiones puede ser que las casas la entreguen a propósito de mala calidad para que después puedan hacer lo que usted señala de manera clara y concreta. ¿Ya? Pero es opinión mía, opinión mía. O sea, yo no conozco ningún político, de color político que sea, que entre a la política porque no, yo quiero ayudar a la gente. Pamplina, para mí esa gente que entra a la política se quiere ayudar a ellos, ¿no? ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, es como una carrera. Empiezan como concejales, después pasan a alcalde, después diputados, senadores, y si logran convencer a la gente, ya se pueden tirar al presidente de la República. Pero yo no, ahora, dentro de todo lo malo, lo bueno es que al menos hoy día la ley establece plazos en que esta gente no se pueda pernar eternamente. Ya, por ejemplo, los alcaldes pueden estar 3 periodos, 12 años, a lo mucho. Igual 12 años no es menor, ¿ya? El presidente de la República puede estar 4 años y no puede tirarse al periodo siguiente, pero sí puede tirarse al periodo subsiguiente, ¿ya? Pero me estoy yendo un poco en la materia, pero yo comparto los razonamientos suyos, o sea, es negocio, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las platas que le llegan a las municipalidades y que se supone que el alcalde debe ocuparla en la comunidad? ¿Y qué se ha sabido? Que hacen malversaciones de fondo, que la ocupan en cosas que no. Hubo un tiempo acá en Talcahuano, no me acuerdo hace cuántos años atrás, que los concejales, para todos los efectos legales, habían ido a China como a capacitarse y los pillaron que los tipos se fueron de vacaciones.
Entonces se dieron unas vacaciones en China, eran como 6 o 7 concejales, y pagados con los impuestos de todos nosotros. Entonces, no, yo tengo una opinión muy nefasta de la política, ¿no? De hecho, no es que sea político, pero no me gusta. Me gusta ser... Ya. ¿Algo que agregar? ¿Algo que comentar? ¿No? Mientras admito, doña Pamela Molina. Bueno, tercer principio o elemento que encontramos en toda política pública es el principio de la transparencia. Transparencia. ¿A qué se refiere este principio de transparencia? Se refiere a que debe existir una preferencia en la entrega de beneficios, ¿ya? En todas las personas que cumplan con cierta condición, ¿ya? Sin ninguna extinción. ¿Pueden haber discriminaciones? Sí, pero no respecto a las personas que cumplan con la misma condición. Por ejemplo, si la política pública apunta solamente a la mujer, evidentemente que el varón vamos a quedar fuera de la política pública por tema de sexo. Pero no puede la política pública decir, si apunta a la mujer sin mayor distinción, decir, ok, vamos a favorecer a la mujer entre 20 y 40 años. ¿Y pues, ¿y por qué la de 40 para arriba va a quedar fuera? No. A eso apunta el principio de transparencia. ¿Ya? Pueden haber, repito, ay, se me fue la palabra. Pueden haber diferencias, sí, pueden Excepciones. haber. Eso, exacto, muchas gracias. Excepciones o discriminaciones, pues sí pueden haberlas, pero respecto al grupo al cual va a destinar la política pública, ahí no pueden haber distinciones, ahí no pueden haber discriminaciones arbitrarias. ¿Ya? Por ejemplo, la política pública diga, mire, vamos a crear una política pública de fertilidad, ¿ya? Para la mujer infértil entre los 20 y los 45 años, ¿ya? 45 años. Pero solamente las chilenas y no las extranjeras que estén en Chile. Con todas las de la ley, cualquier extranjera que esté en Chile que se infecte va a decir, no, un momentito, ¿por qué están discriminando de nacionalidad? De ahí se judicializaría el tema y serían los tribunales los que decidirían si se incluye o no a la extranjera. ¿Ya? A eso apunta, repito, el tema de la transparencia. Y el último elemento o principio es el principio o elemento de la apropiación social. ¿A qué apunta esta apropiación social? Significa que lo que busca la política pública es dar una solución concreta a los problemas de la gente, como lo decía una expresidenta, me sonó así como la Bachelet, ¿no es cierto? Pero eso es básicamente, o sea, que la política pública le solucione la vida al grupo de personas al cual va destinada. Si es una política pública de vivienda y que no tengo dónde dormir o vivir, me solucionó la vida en ese sentido, ¿ya? Que si no tengo dinero para pagar la universidad, la educación superior, mediante la beca, mediante ya el subsidio, pueda lograr ser un profesional, pueda lograr tener un título, ¿ya? Entonces, el principio de apropiación social, entonces, apunta a que la política pública sea efectiva, ¿ya? Que cumpla, a lo menos de manera teórica, con lo que quiere solucionar. Vivienda, perfecto, están viviendo esa gente ahí. Educación, perfecto. Logramos que 100 jóvenes ingresaran a la universidad y que no tenían los medios económicos para pagar la carrera, ya cualquiera sea. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Algún comentario? Sí, se entiende. Ya. ¿No está de Está acuerdo? bonito. Yo tampoco estoy de acuerdo No, no, porque igual es yo teórico. estuve leyendo porque esa es pregunta de foro. ¿Ya? Sí, Entonces, pues. en la lectura me daba totalmente diferente, donde la sociedad estaba incorporada y todo, y lo que usted está diciendo ahora es totalmente diferente. Entonces, Repito, ¿y cómo respondo en el foro, vos? no, lo que yo quiero son opiniones, y las opiniones yo no las califico con así, no, usted no está de acuerdo conmigo, lo colocaron uno, no las califico así.
Así que tenga libertad absoluta de colocar lo que usted piense nomás. Ya, ok. ¿Ya? Ya. Nos quedan 10 minutos, después que se apaga esto y me conecto nuevamente inmediatamente. ¿Ya? Vamos entonces ahora avanzando. Ya, déjame estar. Hay varias personas que están. Ahí sí. Vamos avanzando ahora. Ahora ya establecimos el concepto de política pública, vimos los elementos de la misma política pública, ahora vamos aterrizando ya la materia y la vinculación que existe entre una política pública con el tema de los derechos humanos. ¿Ya? ¿Se les ocurre, antes de comenzar, se les ocurre a ustedes alguna política pública que exista hoy día y que se vincule con algún derecho humano? ¿A ninguno? ¿No? Ya. Después vamos a un ejemplo entonces. A ver, dígame, le escucho. ¿No? No, micrófono. Ya. Entonces, la primera vinculación que existe entre una política pública y un derecho humano apunta a establecer de manera concreta que no puede existir ninguna política pública si no atiende a un derecho humano. Todas las políticas públicas que he nombrado, vivienda, educación, fertilidad, ¿ya? Son derechos humanos. Son derechos humanos. O sea, los animales no tienen derecho a vivienda. Los animales no van a la universidad. O sea, todo derecho o toda necesidad, mejor dicho, que pretende la política pública darle una respuesta, constituye un derecho humano. Constituye un derecho humano. ¿Ya? Otro ejemplo de política pública que ya se concretó, el tema del matrimonio homosexual. ¿Ya? Se entendió que las personas homosexuales tienen el derecho humano a casarse, que no había por qué hacer una distinción con las personas heterosexuales. ¿Ya? El derecho humano también a adoptar. Antiguamente solamente podían optar a adoptar, ¿ya? Las personas casadas. Hoy día pueden adoptar personas solteras, casadas me refiero heterosexuales. Hoy día pueden optar a adoptar personas solteras, ya familias de hecho, familias homoparentales, ya chilenos, extranjeros. O sea, repito entonces, la primera vinculación entre política pública y derecho humano es que la política pública viene a justamente satisfacer la necesidad de un derecho humano. ¿Ya? El gobierno de turno, repito, debe ver qué necesidad se genera y esa necesidad es respecto de personas, de derechos humanos. ¿Ya? El tema del transporte de los trenes que yo decía adelante, acá en Concepción al menos, el tema del biotren, el tema del biotren lo impulsó acá en Concepción Piñera. Piñera lo impulsó, ¿ya? Él fue el que logró extender la línea del tren porque el tren llegaba hasta San Pedro nomás, de San Pedro a Coronel, ¿ya? Y hoy día, no sé si lo va a lograr Boric, quiere extender el tren de Coronel a Lota. Para mí sería fantástico, hermoso, que lo extendiera ojalá hasta Arauco. Lo veo imposible, pero... Y también sería muy bonito, porque a mí me gustan los trenes, ¿ya? Vengo mi abuelo era ferroviario, entonces me gusta el tema de los trenes. Para mí sería, pero hermoso poder llegar, no sé si los que conocen Concepción, llegar a Lirquén, llegar a Penco en tren, porque pasa por el mar, por la línea está cerca del mar. Entonces, como paseo, sería muy lindo. Por acá Lota, lo mismo. Si llega a Lota, pasemos por Playa Blanca, nos bajaríamos ahí y ganamos en la playa en tren, ¿ya? Entonces, por eso como que me apasiona un poco el tema de los trenes. Pero démosle, así como nombré a Boric con el tema de los trenes ahí en el sur, bueno, Piñera también fue el responsable de fomentar el tren porque San Pedro a Coronel, ¿ya? Bueno, y eso es una necesidad, ¿por qué saqué Piñera a colación? Porque el gobierno de Piñera se dio cuenta, oiga, toda esta gente que está en Coronel en Lota, el único medio de transporte que tiene son las micros, los buses de Coronel Lota. Y si hay unas micros que son locos para manejar
y lo digo también responsablemente, conducen hasta drogados, ¿ya? Aparece en la Vox Populi, entonces dijeron, no, los micros no pueden tener el monopolio, tenemos que darle otro medio de transporte a los lotinos y coronelinos, y se creó el tren, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque, repito, la vinculación está dada entonces entre política pública de derechos humanos por el derecho, ya la necesidad que tienen las personas de tener una respuesta de parte del Estado. Me cansé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? Vamos a ver ahora cuáles son las etapas de una política pública con enfoque de derecho humano. Etapas, ¿ya? La política pública que tiene, ya dije, de manera irrefutable un enfoque de derecho, permite, teóricamente hablando, establecer un vínculo entre las personas y el Estado, ¿ya? Este vínculo Estado-ser humano permite ver a la política pública como un proceso que se divide en etapas. Porque la política pública, para que llegue a buen puerto, para que nazca, no se crea de un día para otro, va por etapas, ¿ya? El Estado, el gobierno, cuando detecta un problema social, se da cuenta del problema, se hace consciente del problema y ahí comienza a generar la política pública. Ahí comienza a estudiar los pros y los contras de la política pública para llegar a una etapa final cuando la política pública ya tenga existencia. Y eso es lo que hemos estudiado entonces, las etapas de la política pública. ¿Ya? Son 4 etapas. Primero, la etapa de la definición del problema, detectar el problema. Segundo, la etapa del diseño de la política pública. Tercero, la etapa de implementación de la política pública. Y 4, la etapa de evaluación de la política pública. Entonces son 4 etapas. Etapa de definición, 1. 2, etapa de diseño. 3, etapa de implementación. Y finalmente la 4, etapa de evaluación. ¿Cuál es la etapa de definición del problema? ¿Ya? Esta etapa de definición del problema se divide o se subdivide, mejor dicho, en 2 etapas. La primera es la fase de surgimiento e identificación del problema. Esa es la etapa inicial de toda política pública. ¿Ya? En esta etapa, ¿ya? El Estado se percata, se hace consciente de que existe un problema social y que ese problema social específico requiere de una respuesta concreta, ¿ya? El Estado, en otras palabras, se da cuenta que hay una carencia pública, ¿ya? Hay una insatisfacción social, ¿ya? Se me viene a la mente, por ejemplo, hoy día el tema de la migración irregular. Es un problema social, ¿ya? El Estado ya se dio cuenta que están entrando como pero por su casa, literalmente por Colchane. Entonces, el Estado está hoy día creando una política pública migratoria para evitar que sigan ingresando y además lograr que aquellos que lograron entrar allá a Chile puedan regularizarse y aquellos que sean responsables de delitos puedan ser expulsados de Chile, ¿ya? Entonces, repito, en la fase de surgimiento o identificación del problema, el Estado dice, miren, aquí hay un problema. Aquí la sociedad nos está reclamando una respuesta, ¿ya? Hay que identificarla. Y, repito, aquí coloco como ejemplo el tema migratorio. Después tenemos, dentro de la etapa de definición del problema, tenemos la fase de incorporación. No me he ido todavía, porque de repente me quedo hablando solo. Ya. La fase